Y yo quiero comenzar con el mensaje dándoles a conocer que Jesús, hermanos, es la fuente. Jesús es la fuente inagotable. Jesús es la fuente de una agua, hermanos, que no se acaba. Es la fuente que todo ser humano debe beber de esa fuente. Es la fuente donde todo ser humano se tiene que acercar. Y voy a comenzar diciendo que hoy en día, hermanos, el mundo está inmerso en un mar de cosas, con ávido de deseo y de conocimiento, querer tener superación, creyendo que al estar más preparados intelectualmente o con conocimientos científicos o filosofías humanas podrán afrontar la vida de una manera adecuada. Ese es el pensamiento de esta generación. Y viven perdidos en el pecado, muertos en vida, viviendo por vivir una vida vana. Pero olvidan de dónde está la fuente de vida, hermanos. Olvidan que Jesucristo realmente es la fuente de vida. Esa fuente inagotable. La humanidad está perdida, hermanos, en sus deseos, en sus proyectos, en sus capacitaciones para ser mejores, en sus preparaciones intelectuales. ¿Tendrá esto algo de malo? Claro que no. Pero se convierte en algo fuera de la voluntad de Dios cuando todas sus fuerzas del ser humano se concentran en prepararse. Cuando todas sus fuerzas se concentran en vivir una vida totalmente apartada de Dios y de los mandamientos. Todos nos preocupamos que nuestros hijos sean buenos estudiantes desde pequeños, preparándolos con empeño en un área secular. Y no digo que esto es malo, es bueno, pero que no todo nuestro enfoque sea en prepararlos para que vivan una vida solamente secular buena. No. Hay otra parte de la moneda donde también nosotros como padres debemos de preocuparnos que nuestros hijos estén preparados espiritualmente para vivir una vida eterna. No todo se acaba en este mundo, hermanos. No todo pasa en este mundo. Hay algo que al ser humano le espera después de que termine esta vida. Pero la humanidad simplemente, hermanos, creen que todo se concentra en esta vida. Olvidamos de dónde viene la verdadera preparación, que es del conocimiento de la palabra para saber de dónde viene la fuente real de vida. No vamos al manantial, no vamos a esa fuente, no acudemos a esa fuente donde no se termina. La humanidad entera, hermanos, tiene una sed y no se sacia, porque ellos beben de un manantial o de un pozo donde no es el manantial que atrae vida. Y esta sed, hermanos, no es saciada hacia la humanidad. Dice en el versículo 13: cualquiera que bebiere de esta agua, le dice el Señor a la samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua literal, esta agua singular, volverá a tener sed. Miren, yo quiero explicarles un poquito. Primeramente, vamos en lo natural para pasar a lo espiritual, para que usted me vaya entendiendo. Y póngame atención un momento en esto.
para que usted se dé cuenta lo que Dios quiere transmitirnos. Comenzamos con lo natural. Mire, le voy a explicar algo que científicamente está reconocido. El cuerpo humano está compuesto en un 60 o 65% de agua. El cerebro se compone en un 70% de agua. El cerebro tiene un 70% de agua. La sangre tiene un 80% de agua. Y los pulmones se componen, que es lo más alto, en un 90% de agua. Si usted no le pone agua a los pulmones, es por eso que colapsan. Las propiedades del agua son muy importantes para la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque las células de nuestros cuerpos están llenas de agua. El ser humano está compuesto generalmente por un 65% de agua. Si nos midemos qué tanta agua tenemos en nuestra totalidad, sería de aquí de los hombros hacia abajo llenos de agua. Ese es el ser humano. Esto es en lo natural. Ahora, ¿alguien ha sufrido sed? Cuando alguien sufre sed, hermanos, es una cosa terrible. Cuando el cuerpo te pide agua, cuando el cuerpo necesita agua para vivir. El ser humano está científicamente comprobado que puede aguantar, hermanos, más de 40 días sin comer, pero no sin tomar agua. El agua es la vida del ser humano. ¿Qué es tener sed? La sed es una necesidad física. Recuerden esto, es una necesidad física. No podemos vivir sedientos, tenemos que tomar agua. Nuestro cuerpo necesita agua para poder subsistir. No queda la menor duda de que necesitamos de esa agua para vivir. A fuerzas, hermano, el ser humano necesita hidratarse, necesita consumir agua, necesita estar tomando agua para calmar esa sed en su cuerpo. Y eso, hermanos, en cuanto al aspecto físico. Quise comenzar con esto para que usted entienda que así como el cuerpo físico necesita estar hidratándose, estar tomando agua para subsistir, también nuestro espíritu, también nuestra alma necesita una agua diferente, necesita un manantial, necesita una agua que nos sustente para no morirnos espiritualmente. Entonces, en cuanto al aspecto espiritual, pues no hay diferencia. También necesitamos agua para vivir. Y Cristo en las Escrituras que leímos, hermanos, pues Él promete de esa agua. Él nos dice, hey, de esta agua, si beben de esta agua, van a volver a tener sed. Pero si beben del agua que yo les daré, no tendrán sed jamás. Refiriéndose a qué el Señor. Quiero comenzar, hermanos, definiendo a lo que es el hombre sin Cristo. El hombre que bebe otro tipo de agua que no es Cristo. Por eso siempre vive sediento. Por eso siempre vive angustiado. Por eso, aunque tenga, quiere más. Aunque obtenga lo que él desea, no lo sacia, no se llena. Siempre quiere más y más y más. Este es el hombre sin Cristo. Quiero definírselos para pasar después al hombre que tiene a Cristo en su interior. Todo lo que el hombre se afana en tener o hacer es prácticamente vano en esta tierra. Hay una escritura que define, hermanos, lo que se vive debajo del cielo. Hay una escritura que nos hace ver lo que la humanidad es. Dice Eclesiastés capítulo 1 del versículo 2 en adelante,
les voy a leer lo que el predicador, el hombre más sabio de ese tiempo o del mundo, descubrió. Y él dijo estas palabras: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, vano, no tiene sentido ni valor todo lo que hay debajo del cielo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. De ahí me brinco al versículo 14 y termina diciendo el predicador: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, ¿qué recompensa tiene el hombre cuando se afana en tener y acumular riquezas? ¿Qué recompensa tiene el hombre cuando se afana, cuando desgasta su vida? Incluso muchos cuando pierden su vida por obtener lo que desean, si al final todo vuelve a lo mismo. Todo es lo mismo. ¿De qué nos sirve afanarnos construyendo o haciendo cosas? ¿De qué me sirve a mí gastar mi vida en algo que no tiene provecho ni sentido? ¿De qué me sirve afanarme en cualquier cosa si al final no voy a disfrutar de lo más precioso? Y el Señor conoce esta situación. El Señor dice que el hombre se afana por algo que es vano en la vida. No se sacia. El hombre no llega nunca a llenar sus expectativas. No sé si se han dado cuenta. El hombre nunca llena sus expectativas. ¿No les ha sucedido que miramos una cosa y me gusta y me afano por obtenerla, pero ya cuando lo obtengo vuelvo a estar nuevamente vacío con un deseo diferente de obtener algo más? El hombre que obtiene una mujer y está con ella por un tiempo, se cansa, se enfada y mira a otra más joven y dice: quiero estar con ella. Al rato está con ella, experimenta eso, pero sigue igual de vacío. ¿Por qué? Porque no se sacia. Cuando muchos obtienen, yo he visto, y nosotros experimentamos esto, nos ha pasado, se los digo por experiencia, porque ¿cuántos no anhelamos tener una casa hermosa, hermanos? ¿Cuántos no anhelamos tener un carro bueno? ¿Cuántos no anhelamos tener buena ropa? Pero cuando ya lo obtenemos, hermano, como que no nos llena. Hay un vacío en nosotros. Hay algo que nos falta, porque eso que es material no nos llena completamente. Y seguimos buscando algo sin saber qué es. Porque no hemos entendido que cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, Él llena todas nuestras expectativas. Él trae nuestro gozo a nosotros. Él trae la alegría. No hay preocupación. Él trae alegría a mi vida, a mi familia. Y no hay angustia.
porque Él es el proveedor de todo. Pero el ser humano vive de esta manera, y el Señor lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 31, una escritura muy conocida. Dice el versículo 31 de Mateo 6: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y dice el Señor, porque los gentiles buscan todas estas cosas, se afanan en qué voy a comer, qué voy a vestir. Pero dice el Señor, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor conoce tu necesidad. ¿De qué me sirve a mí afanarme y decirme, bueno, ¿qué iré a comer mañana? Cuando ni siquiera sé si mañana voy a amanecer. ¿De qué me sirve decir, yo no tengo ropa, qué le voy a dar a mi familia? Cuando la Biblia dice que ni aún Salomón se vistió como los lirios del campo. Cuando el Señor es el que nos viste, el Señor es el que provee, el Señor es el que abre puertas, el Señor es el que pone la comida en nuestra mesa, es el que llena nuestra alacena. Él es. Pero el hombre siempre vive afanado en eso, porque no se sacia. Viven muertos en vida. Existen solamente. Muertos caminando, sin ninguna esperanza, sin ninguna ilusión. Transcurre su vida en esta tierra solamente como muertos, viviendo sin ilusiones, viviendo sin un gozo en su corazón, sin esperanza eterna, viviendo en concupiscencias, siempre en busca de placeres, prestos a hacer el mal. Usted, para donde ve en estos tiempos hay pecado. En cualquier anuncio, si usted va por cualquier carretera, hermanos, usted ve anuncios gigantescos con mujeres semidesnudas, anunciando alcohol, anunciando todo tipo de producto que destruye la vida del ser humano. Para donde voltee, lo que escuche son noticias malas, destrucción, pecado, muerte. Hombre con hombre, mujer con mujer, abortos legalizados, muerte a los infantes. Hermano, es un mundo totalmente destruido. ¿Por qué? Porque no han conocido y no han sabido que la fuente de vida se llama Jesucristo, porque no han descubierto que Jesús es el que es el manantial de vida para nuestras vidas. Y así vive el ser humano. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros. También nosotros vivíamos en esa circunstancia. Pero dice el Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que reina en el mundo entero. Hay un espíritu que el Señor lo llamó, que es el príncipe de este mundo. Y ese príncipe quiere destruir a la humanidad. Ese príncipe quiere acabarte a ti, quiere acabar tu matrimonio, quiere acabar con tus hijos. Por eso te pone tantas tentaciones. Y mucha gente ha caído en esa red. Muchos han caído ahí y han visto ustedes cuántos matrimonios se destruyen. Los niños sufren, se vuelven pandilleros. Las niñas a los 13, 14 años, embarazadas, abortando,
¿Por qué? Porque el príncipe de este siglo, hermanos, está haciendo destrucción. Pero hoy quiero decirles algo, que hay una solución, que hay una fuente, que hay un manantial, que no es necesario que tú estés sufriendo en esta hora. Hay solución para tu problema. Si tú tan solo te acercas al manantial que es Cristo Jesús, la vida de cualquiera puede cambiar. Amén, aleluya. El hombre vive con un corazón duro, sin poder perdonar a sus semejantes, incapaces de amar a su prójimo. No pueden dar o recibir amor simplemente porque están vacíos, porque están sedientos de amor y de comprensión. Hemos visto casos, hermanos, donde hijos drogados han matado a sus padres. Se ha cumplido la escritura en su totalidad. Hoy no es raro que miremos a un joven detrás de las rejas. ¿Por qué? Porque asesinó a sus padres. Porque en su drogadicción y en su locura vino y mató a su madre, o mató a sus padres, o mató a sus familiares. Eso es lo que la humanidad vive sumergida. Y bien lo dijo el apóstol Pablo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2, dice el apóstol Pablo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Eso no lo digo yo, eso no lo dice usted, eso lo dice el Señor Jesucristo, que un día se iba a cumplir esta escritura, y hoy podemos mirar eso en la sociedad. Hombres implacables, hombres malos, porque viven sedientos de esa agua que puede hacer un cambio en sus vidas. Esa es la humanidad en la cual nosotros estamos viviendo. Para algunos es una bendición vivir en estos tiempos, pero para otros no. Si yo le preguntara a usted, ¿a usted le hubiese gustado vivir en los tiempos antiguos o en estos tiempos? Si usted hubiese vivido en los tiempos antiguos, allá la fe iba a determinar su existencia. Hoy podemos vivir libremente en este país, donde quiera. Hoy nadie nos impide que nos congreguemos y alabemos a Dios libremente. La iglesia se volvió floja. La iglesia se volvió solamente de templo. En aquellos tiempos tenían que caminar distancias para llevar el evangelio. En aquel tiempo no les importaba desgastar su calzado, sabían bien que Dios les iba a suplir, pero ellos tenían que llevar la encomienda que el Señor nos dejó a todos nosotros, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hoy nos hemos vuelto cómodos en los templos. A nadie le hablamos de Cristo. A nadie vamos y le tocamos la puerta y le decimos: Cristo te ama. Hoy es difícil mirar evangélicos repartiendo un tratado. Ya no se ve.
en medio de la situación que el mundo está viviendo. Era para que la iglesia aprovechara. El mundo está viviendo un momento, hermanos, de oscuridad, y la iglesia con la luz encendida la tiene abajo del almud. Pero es tiempo, iglesia, de nosotros levantar la luz y salir allá afuera donde hay tinieblas y decirle al mundo entero, hermanos, que Cristo es la solución, que Cristo es la fuente de vida, que Cristo es el que tiene solución para todo tipo de problemas. Por eso, hermanos, el ser humano vive hundido en sus fracasos. Nada le llena, siempre está vacío. Como vimos en el texto inicial, hermanos, siempre tendrá sed de lo malo cuando no se llena a alguien de Cristo. Pasamos al otro punto que el Señor dijo. Dice así en el versículo 10: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Hay una escritura que está también en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 7, versículo 37, donde el Señor, en medio de una celebración, en medio de una fiesta solemne que tenía y que tiene aún el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, porque el Señor sabe bien que el ser humano tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es necesario que el hombre que tiene sed de Dios, hermano, haga una acción, se levante y vaya. No le va a llegar el agua donde está, no, tiene que él determinarse y decir: yo me levanto y quiero ser alguien diferente, yo me levanto y quiero ser alguien diferente, yo quiero cambiar y necesito que alguien me cambie, pero tiene que tomar acción en su vida. Es como el drogadicto que dice: yo quiero salir de esto, pero no hace nada por salir. Es como el alcohólico que dice: yo quiero salir de esto, pero no hace nada por salir. Con aquel que fuma: yo quiero dejar el cigarro, pero no hace nada por lograrlo. De esa manera Dios se queda estático. Y no es que Dios no quiera ayudarle, sino que Dios no puede forzar a nadie. Dios está esperando que usted tome la iniciativa, que usted diga: yo quiero hacerlo, me pongo de pie, ahora sí, Señor, ayúdame. Es ahí cuando nosotros le damos acceso libre a Dios, y viene Dios y comienza a obrar en la vida del ser humano. Dios es un caballero. Él dice que Él está al pie de tu vida, esperando que un día tú reacciones como el hijo pródigo, esperando que tú un día te levantes y digas: estoy cansado de vivir esta vida, estoy fastidiado, quiero vivir una vida diferente y voy a hacer algo diferente. Y es ahí donde usted le abre la puerta al Señor. Es ahí donde usted le da la oportunidad a Dios para que Él entre y comience a manejar los hilos de nuestra vida. De otra manera, el Señor no puede forzar a nadie. La adoración a Dios tiene que ser voluntaria, no tiene que ser forzada. De otra manera, en lugar de hombres con libre albedrío, Dios hubiera hecho robots para mandarnos y hacer lo que Él desearía hacer. Pero dice el Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y está tocando. Si alguien abre la puerta, escucha la voz de Dios y le abre la puerta, entonces entra Dios. Si no, sigue estando por fuera, porque el seguro usted lo tiene. El seguro está por dentro. Si usted simplemente dice: yo no quiero nada con Dios, Dios respeta su decisión. Pero si usted dice: yo quiero,
conocer a Dios. Quiero que Dios entre a mi vida. Quiero que Dios trate conmigo. Quiero que Dios venga y moldee mi vida. Entonces Dios puede hacer un cambio en ti. Dice la palabra del Señor que Él no vino a los no vino a los sanos, sino a los enfermos. ¿Los sanos tendrán necesidad de médico? No. Los enfermos sí. Y nuestro Señor es el médico de médicos. A eso vino el Señor. Y el Señor hace algo muy especial. ¿Cuántos han oído, hermanos, decir la expresión que en el ámbito religioso conocemos mucho esta palabra? ¿No han escuchado la palabra decir, yo tengo sed de Dios? Tenemos sed de Dios. O a lo mejor, ¿cuántos de ustedes pueden identificarse con esta afirmación? El tener sed de Dios, el tener la necesidad de Dios. No es como el mundo, hermanos. El mundo tiene necesidad de Dios solamente cuando el agua le llega al cuello. Buscan a un Dios milagrero, y en cuanto les concede el milagro, vuelven a darle la espalda a Dios. Eso no es tener sed de Dios. Eso es andar buscando a alguien que complazca solamente mis deseos. Y Dios no es un Dios complacedor de deseos. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere hacer. Ahora, hermanos, eso mismo nos dice Jesús a ti y a mí. ¿Te sientes sediento de Dios? ¿Te sientes sediento espiritualmente? Pues el Señor lo dice ahí en Juan 7:37, ven. No busques llenar tu necesidad espiritual con otras cosas. Solo ven a Dios. Ese es el problema, que cuando nosotros, hermano, necesitamos de Dios, a veces suplemos lo que Dios tiene para mí con otras cosas. Con otras cosas que no tienen nada que ver ni nos van a dar la satisfacción que solamente el Señor Jesucristo nos da. Así como la mujer samaritana, ella se fue por lo literal. Por lo literal. Igualmente Nicodemo. Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y la mujer le dijo, Señor, entonces dame de esa agua para no venir hasta el pozo. Es que era una fatiga, hermanos. Todas las mujeres que allá en sus ranchos, las que son de rancho, acarrearon agua en la cabeza, conocen de esto. Las que no, las entiendo. Pero era un trabajo, hermanos, para esa mujer tomar su cántaro y caminar por larga distancia para llevar agua. Por eso la mujer encantada le dijo, Señor, pues dame de esa agua para no venir y tomarla. Me abstengo de la fatiga. Venía a mi mente, hermanos, que muchos de nosotros estamos así. Por un lado buscando saciarnos la sed espiritual con otras cosas, y por otro lado creyendo la manera, hermanos, literal, que el agua nos saciará de una vez y para siempre. Creemos que con una vez que vengamos a la iglesia ya estamos llenos y no vamos a necesitar más de Jesús. Alguien tome agua para su cuerpo físico desde hoy y no tomen toda la semana hasta que vuelva a venir aquí para que vuelva a tomar. No va a resistir. No va a resistir. ¿Cómo pretende resistir espiritualmente a las tentaciones del diablo? ¿Cómo pretende resistir, hermanos, a las tentaciones del mundo?
¿Cómo pretende con una vez que venga a la iglesia? No ora, no ayuna, no lee la palabra, no se consagra a Dios. ¿Cómo pretende subsistir espiritualmente? Por eso, hermanos, hay cristianos que se están secando. Porque cuando no cae agua al cuerpo físico, el cuerpo físico se seca. Las personas con más edad están teniendo menos agua en su organismo. ¿Por qué cree que ya las personas mayores ya están delgados? Porque está disminuyendo el agua en su cuerpo físico. En lo espiritual, cuando el cristiano se va alejando de Dios, se va secando espiritualmente, y al rato no tiene deseos de venir al culto, al rato no tiene deseos de leer la palabra, al rato no tiene deseos de ayunar, de consagrarse. ¿Por qué? Porque se está secando espiritualmente. Esa es la razón. Y el primer síntoma que usted puede ver en una persona es que comienza a tener desánimo, es que comienza a faltar a los servicios, es que comienza a retirarse de los hermanos, es que comienza a tener otro tipo de relación. Ese es el primer síntoma cuando se están secando espiritualmente. La búsqueda de Cristo como fuente de agua viva debe ser constante, constante. Tengamos algo claro, hermanos. Cristo es la fuente de agua viva y es una fuente que jamás se agotará, jamás se agota. De Él fluyen manantiales de bendiciones para nosotros día tras día. Pero si esa fuente vive en nosotros, entonces ¿por qué es que nosotros nos sentimos secos espiritualmente? No tiene lógica. ¿No se han puesto a pensar? Si Jesucristo es la fuente de esa agua viva en mi ser y Jesucristo vive aquí, entonces ¿por qué yo a veces ando desanimado? Entonces ¿por qué a veces no quiero ni ir al templo? Entonces ¿por qué a veces ando con un pie aquí y otro allá? ¿Cuál es la razón? ¿En verdad nos estamos saciando de esa agua? ¿O en lugar de tomar del manantial que es Cristo Jesús, estamos agarrando una coca para suplir el agua en nuestra vida? La coca no te llena como el agua. El jugo tampoco te quita la sed. Nada, solo el agua quita la sed. A veces creemos, hermano, que algo va a suplir este producto, y no. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como cristianos. Creemos que con 1 minuto, 2 de oración ya la hice, ya lo tengo todo bajo control. El diablo se va a resistir aquí a mis pies. No es así, hermanos. No es de esa manera. Nosotros tenemos que acudir diario a la fuente de vida y llenarnos para saciarnos de esa fuente que es Cristo Jesús. Quiero terminar con esto, hermanos. Yo sé que hay muchos que podemos decir las mismas palabras que el salmista dijo en el Salmo 42, 1 y 2. Y miren lo que el salmista dice, algo que me encanta, me fascina escuchar este tipo de palabras. Salmos 42, 1 y 2. Miren, dice la Biblia así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así como aquel ciervo, así como aquel animalito cuando está sediento, así como aquel animal en medio del desierto, brama y clama por encontrar un poco de agua.
Así lo asemeja el salmista. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, y dice el salmista: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, si nosotros aplicáramos esta escritura en nuestra vida estuviera llena, inundada de ese manantial de vida que es Cristo Jesús. Así como el siervo brama buscando un poco de agua, nuestras vidas tienen que estar sedientas de Cristo. Soñar con Cristo, tener la necesidad de Dios, porque ¿quién le asegura a usted cuándo va a morir? ¿Quién le asegura cuándo va a partir de esta tierra? Nosotros tenemos que estar viviendo en constante comunión con Dios. Y termina el salmista diciendo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y él se hace una pregunta a sí mismo, y esa pregunta quiero que se la haga usted hoy. Yo ya me la hice y quiero dejarla con esa. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Aunque el salmista sabía que tenía la sed de Dios, aunque el salmista tenía la necesidad de Dios, pero no hacía nada por ir, y se hace una pregunta: ¿cuándo iré? Hay gente que vive sumergida en problemas día tras día, sale de uno y cae a otro hoyo, no sale de uno cuando ya se metió en otro, vive siempre atormentado, vive siempre afligido, pero se hace la misma pregunta: yo sé que está ahí la solución, pero ¿cuándo iré? Yo le pregunto a usted: ¿cuándo vendrá y se presentará ante Dios? Todos, absolutamente todos, tienen acceso a Dios. El velo se rasgó para todos. El velo se partió para todos. Póngase de pie porque quiero ilustrar el final con esto. Algo que pasó hace mucho tiempo atrás, para que usted se dé cuenta que nadie, absolutamente nadie está privado de lo que Dios tiene para su vida. Hace muchos años, un anciano estaba sentado en la entrada de la Casa Blanca, allá en Washington. Tenía sus ropas muy gastadas, estaban todas cubiertas de polvo y sus ojos llenos de lágrimas. Un joven se detuvo y cariñosamente le preguntó: ¿por qué llora? El hombre explicó que su hijo estaba en el ejército, condenado a ser fusilado porque desertó de su puesto. Los guardias, el hombre exclamó y le dijo: los guardias que hay en el patio de aquí de la Casa Blanca no me dejan ver al presidente. Aturdido el hombre dijo: yo sé que el señor Lincoln es tan bueno y generoso. Si él se enterase de todos los detalles de la deserción de mi hijo, estoy completamente seguro que él lo perdonaría. Y aquel joven le dijo: yo le puedo acompañar a ver al presidente. Y le dijo el hombre: ¿Tú puedes? Y aquel joven, hermanos, le dijo: sí, yo puedo. Yo soy el hijo del presidente y yo tengo acceso a él cuando yo quiera. Y yo puedo llevarlo y acompañarlo para que hable
con mi Padre. Tengo acceso libre. No se preocupe de los guardias. No se preocupe de los problemas. Yo lo puedo llevar. A lo que aquel joven llevó al anciano. Y dice la Biblia, dice la historia, porque no es un relato, es algo real que sucedió. Dice la historia que el hombre fue, le explicó al presidente lo que, por qué su hijo había desertado. ¿Y saben qué hizo Lincoln? Lo perdonó. Eso es lo que hace Dios. Usted tiene acceso libre a la fuente de vida que es Cristo. ¿Y sabe qué va a hacer Cristo cuando usted venga y exponga todas sus razones? Va a ser perdonado. Porque su muerte no es en vano, hermanos. Su muerte no ha sido en vano. Él murió para salvarte a ti, para salvarme a mí. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Con este canto, hermanos, que nuestra hermana va a poner, yo quiero decirle a la iglesia: si hay alguien aquí que se encuentre sediento de Dios, venga aquí, yo quiero orar por él o por ella. Si alguien de nosotros como cristianos hemos sentido que ha menguado esa agua espiritual en nuestra vida, venga, yo lo invito. Pase aquí, yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por su vida. Y que sea Dios el que llene todo su ser en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Adoramos tu nombre. Oh, bendito Dios. Grande eres, Señor. Grande eres, Padre mío. Señor, restaura. Gracias, Dios. Aquí hay Dios.